El Maximato fue un periodo histórico y político fundamental de México, cuya duración fue de 1928 hasta 1934. Este periodo comenzó desde el inicio del gobierno interino de Emilio Portes Gil y el Maximato siguió avanzando con los gobiernos posteriores de Pascual Ortiz Rubio y Abelardo L. Rodríguez, hasta que finalizó cuando Lázaro Cárdenas asumió la presidencia. El título Maximato se debió a la mayor influencia política que tuvo el político y militar Plutarco Elías Calles, teniendo así el apodo oficial el jefe máximo de la revolución. Durante este lapso político se creó un partido que unificó a los sectores de la Revolución Mexicana, siendo definido como un partido único. Este se llamaba el Partido Nacional Revolucionario. Gracias a este partido, Calles logró disciplinar tanto a los grupos políticos como a los caudillos, o sea, líderes carismáticos con sus propios seguidores, mediante su integración en su propio partido. Como dato extra, el Maximato disminuyó considerablemente el impulso revolucionario de cambio social, por una parte debido a la crisis económica mundial de 1929, que fue conocida como la Gran Depresión. A continuación, mis compañeros van a explicar la bibliografía de cada uno de los presidentes que participaron en el Maximato. Emilio Portes Gil estudió primaria en Ciudad Victoria y secundaria en Escuela Normal. Después ingresó a la Escuela Libre de Derecho en Ciudad de México. Se tituló como abogado en 1915 y sus estudios fueron principalmente en Tamaulipas y Ciudad de México. ¿Qué hizo para llegar a la presidencia Emilio Portes Gil de 1928 a 1930? Llegó a la presidencia como interino después de una crisis causada por el asesinato de Álvaro Obregón en 1928. El Congreso designó ocupar el cargo mientras se organizaban nuevas elecciones. Durante su gobierno buscó mantener la estabilidad del país y resolver conflictos importantes como el fin de la guerra cristera mediante acuerdos con la Iglesia. Su tipo de gobierno fue un gobierno interino. Fue un presidente temporal que ocupaba el cargo mientras se estabilizaba el país y se preparaban nuevas elecciones. Durante su gobierno logró pacificar al país al ponerle fin a la guerra cristera mediante acuerdos con la Iglesia. Además, fundó el Partido Nacional Revolucionario, lo que ayudó a organizar la vida política en México y otorgó la autonomía a la Universidad Nacional Autónoma de México, fortaleciendo la educación superior. Las luces y sombras del presidente Portes Gil fueron que otorgó la autonomía a la UNAM en 1929, fundó el partido PNR, Partido Nacional Revolucionario, que estaba luchando por la vía civil, y más aparte fue que llegó a acuerdos con la Iglesia Católica para detener la guerra cristera. Sus sombras fueron que estuvo bajo las órdenes igual en el Maximato, lo cual eso reducía su nivel de poder. Dentro de sus conflictos sociales durante su gobierno estuvo la de los escobanistas, que fueron quienes es un grupo de militares que se levantaron en armas ya que no querían que siguiera gobernando Calles indirectamente bajo los demás presidentes. También estuvo el estallido de la universidad, que querían acomodar los exámenes y ese tipo de cosas, ya que había una ley que impedía estudiar totalmente bien a los alumnos y estaban en contra y se levantaron en armas. Pascual Ortiz Rubio estudió en el Colegio de San Nicolás. Posteriormente cursó la carrera de Ingeniería y sus estudios fueron principalmente en Michoacán. ¿Qué hizo para llegar a la presidencia Pascual Ortiz Rubio? Llegó a la presidencia mediante elecciones, pero estas estuvieron controladas por el grupo político dominante encabezado por Plutarco Elías Calles. Su gobierno fue débil porque Calles seguía tomando decisiones importantes desde fuera del poder. Además, enfrentó problemas económicos por la Gran Depresión. Finalmente renunció en 1932 debido a la presión política y la falta de autonomía. Su tipo de gobierno fue un gobierno constitucional. Fue elegido legalmente según la Constitución, aunque su gobierno estuvo influenciado por otras figuras políticas. Su principal aportación fue la promulgación de la Ley Federal del Trabajo en 1931, con la cual protegieron los derechos de los trabajadores. También impulsó la participación internacional de México al asociarse a la Sociedad de Naciones, aunque su gobierno enfrentó conflictos políticos internos.
Durante el gobierno de Pascual Ortiz Rubio, sus luces y sombras fueron las siguientes. Dentro de luces fue que estableció la doctrina Estrada, la cual se basaba en la no intervención y el reconocimiento a las federaciones nacionales y el reconocimiento, esto fue en 1931 bajo la ley del trabajo se estableció. Y sus sombras fueron que al agarrar el cargo de presidente recibió intentos de asesinato, lo cual impidió que se fomentara más como un buen presidente. De tiempo después le apodaron Nopalito, ya que no tenía dictamen de él, sino que pues totalmente era de Calles el que mandaba durante su mandato, lo cual esto lo hizo llegar a renunciar antes de que fuera su lapso. Dentro de sus conflictos sociales durante su gobierno estuvo de que le tocó la Gran Depresión de Estados Unidos, lo cual llegó a México y eso ocasionó demasiados despidos y ese tipo de cosas en los trabajos, a lo cual no supo cómo efectuarse y pues hubo una decaída dentro de las minas, dentro de los campos, o sea, en general de eso. El Ardoya Rodríguez no tuvo estudios universitarios como tal, sino que se formó de manera práctica, o sea, trabajando desde joven en mina y comercio. Realizó estudios de cooperativismo en 1912 y también fue enviado al extranjero a aprender más de aviación e industria. Sus estudios fueron principalmente en Sonora y Baja California. ¿Qué hizo para llegar a la presidencia Abelardo Luis Rodríguez? Asumió la presidencia como sustituto tras la renuncia de Ortiz Rubio. Su llegada también estuvo influenciada por Calles, ya que formaban parte del mismo grupo político. Durante su gobierno impulsaron algunas reformas económicas y sociales, como la educación técnica y leyes laborales. Aunque seguía en el periodo del maximato, tuvo un poco más de margen de acción con su antecesor. Su tipo de gobierno fue sustituto. Asumió el poder para terminar el periodo de otro presidente, continuando el gobierno sin elecciones nuevas. Implementó el salario mínimo para mejorar las condiciones de los trabajadores y promovió la educación socialista. Además, fortaleció la economía al impulsar la industria y consolidar instituciones como el Banco de México. Durante el gobierno de Abelardo L. Rodríguez, sus luces y sombras ya valieron más y se fueron más arriba que las de su antecesor. Dentro de sus luces estuvo que ya implementó el salario mínimo como una ley general. Durante su periodo de gobierno, él inauguró el Palacio de Bellas Artes y durante sus sombras fueron que se le cuestionó de su gran aumento en su economía personal, ya que se le sacó que tenía sus casinos y sus centros de apuestas, a lo cual lo hicieron llevar a una riqueza pues muy excesiva. Durante sus conflictos sociales, abarcó un repertorio desde la educación, ya que se impulsó la educación socialista, lo cual esto marcó un conflicto con la iglesia, que se suponía que ya había terminado la guerra cristera, y hubo quema de libros y ataque a varios maestros rurales, ya que no les parecía esa idea y no la quisieron fomentar. También hubo las huelgas industriales, que durante el textil y la minería, hubo una huelga muy largas y continuas, ya que querían que se fomentara lo que estaba escrito en la ley. Lázaro Cárdenas solo cursó educación básica, o sea primaria, no realizó estudios universitarios. Su formación fue principalmente militar y autodidacta dentro de la Revolución Mexicana. Sus estudios fueron principalmente en Michoacán. ¿Qué hizo para llegar a la presidencia Lázaro Cárdenas de 1934 a 1940? Llegó a la presidencia mediante elecciones y apoyado inicialmente por Calles. Sin embargo, una vez en el poder, Cárdenas tomó decisiones propias y rompió sus influencias, terminando con el periodo conocido como el Maximato. Su gobierno fue muy importante porque realizó cambios grandes como el reparto agrario,
el apoyo a los trabajadores y la expropiación petrolera de 1978, fortaleciendo la soberanía del país. El tipo de gobierno también fue constitucional, fue elegido legalmente y se caracterizó por hacer cambios importantes en beneficio del país, como a campesinos y trabajadores. Realizó importantes transformaciones sociales y económicas, destacando entre ellas la expropiación petrolera en 1938, que dio origen a Petróleos Mexicanos. Impulsó la reforma agraria, nacionalizó los ferrocarriles y fortaleció la educación pública, especialmente en zonas rurales. Durante el gobierno de Lázaro Cárdenas hubo un repertorio más expandido de luces y sombras. Dentro de sus luces fueron que se hizo la expropiación petrolera, también fue que se puso la reforma agraria, la cual impulsó a otorgar 18 millones de hectáreas a todos sus campesinos. También se fundó el Instituto Politécnico Nacional y el Colegio Mexicano. Y por último también se implementó el refugio de los españoles. Y dentro de sus sombras estuvieron que hubo una crisis económica post-expropiación, ya que al salir varias empresas extranjeras, hubo un declive en eso a corto plazo y el peso se devaluó. Y durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, sus conflictos sociales fueron que Zedillo se levantó en armas contra él, ya que fue el último gran levantamiento militar de la época, porque se oponía a la reforma agraria. También después de esto, por mismo de la expropiación petrolera, hubo un cierre de mercado de extranjeros hacia acá, a lo cual golpeó el bolsillo mexicano de todos los productos importados. Y también por la reforma agraria hubo mucho debate sobre por qué a una gente le tocó más, a los ejidatarios y a los guardias blancos. En conclusión, el Maximato fue un acontecimiento significativo que marcó la historia de México, debido a que Plutarco Elías Calles, que para empezar, su presidencia terminó en 1928, casi justo después pudo tener a su merced a los siguientes 3 presidentes sucesivos, explorando bajo su supervisión y dando su influencia a través de la mayor autoridad del país, dando indicio de que prácticamente él era quien tomaba la última palabra ante una decisión importante.